Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro ciclo habitual de entrevistas en el Portal Citerior, en el cual estamos pasando una especie de barrido por los temas más importantes de economía, política, cultura, ciencia, filosofía, etcétera, que son los temas que analizamos en nuestra programación. En el día de hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que está circundando y va a seguir circundando el interés de la opinión pública, porque nos vamos a referir a un aspecto, digamos, legal, constitucional. Vamos a hablar de todo lo relacionado con la Constitución y lo que fue el proceso de la convención, el resultado del plebiscito, lo que se viene, que está en todos los órganos y medios de prensa actualmente. Para ese efecto hemos tenido la suerte, diría yo, de contar con un invitado de primera categoría. Es decir, nos acompaña el abogado Jaime Jara Miranda. Abogado, un placer tenerlo con nosotros en el Portal Citerior, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Paulino, y muy honrado de que me hayas invitado a este espacio de reflexión. Bueno, para los amigos que no lo conocen o no lo conocen muy bien, bueno, su currículo es muy frondoso, no perdería mucho tiempo diciendo todo lo que es don Jaime, pero él es abogado especializado en derecho público, por eso el interés nuestro en conversar con él, y bueno, tiene una muy extensa carrera en su especialidad, en el aparato público, en los departamentos jurídicos, el Ministerio de Salud, fue secretario general del Colegio de Abogados, consejero del Banco del Estado, también fue abogado jefe de la Empresa Nacional del Petróleo, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y actualmente el abogado que nos visita es miembro del panel de árbitros de concesiones de obras públicas designados por la excelentísima Corte Suprema. Bueno, ese es el currículum de nuestro invitado de hoy, amigos. Y, a ver, abogado, aquí este es un temazo, como dicen los políticos, ¿eh? Este no es un programa político, sino que estamos hablando ya con un experto en estas materias. Pero este es un temazo porque está haciendo falta, a mi juicio, abogado, un análisis ponderado, juicioso de lo que está ocurriendo. Y, a ver, hay muchos temas acá con los cuales podríamos empezar a introducir el tema, digamos. En primer lugar está este hecho de elegir una convención 100% por la gente, digamos, por el elector. Al parecer como que no dio resultado, abogado. No sé cuál es su impresión. Porque a muchos les llamó la atención una elección de personas que muchos de ellos no tenían un acercamiento muy fino respecto del tema con el que se enfrentaban y que sin embargo se impuso, se votó en un plebiscito, pero parece que no dio resultado. ¿Cuál es su primera impresión sobre eso? Mira, Paulino, la verdad de las cosas es que Chile ha vivido en estos últimos 3 años un fenómeno de extraordinaria importancia para su futuro institucional. Tenemos una experiencia acumulada, a pesar de un fracaso de una primera etapa, como yo la denominaría, pero que nos va a servir, estoy seguro de ello, como una gran lección para que en
una segunda etapa del proceso de aprobar una nueva constitución, nosotros podamos aprovechar esa experiencia y mejorarla con el objeto de obtener un resultado que es el que todos queremos y que, como tú dices, no fue reflejado en el juicio de la ciudadanía el 4 de septiembre próximo pasado, porque en esa oportunidad los ciudadanos, el pueblo de Chile, rechazó la proposición de la Convención Constitucional designada por ellos mismos. Claro, claro. Ahora bien, yo creo que para examinar lo que puede venir y lo que vendrá, desde mi punto de vista, tenemos que necesariamente remontarnos hacia atrás para los efectos de analizar cuáles fueron las circunstancias, los parámetros, el ambiente que se vivía en el momento en que este proceso se inició. Porque de alguna manera eso explica el resultado de lo que en definitiva vino y que todos conocemos. A propósito de eso, abogado, ¿Sí? estaba recibiendo una información de un político precisamente. No voy a nombrarlo para no crear suspicacia, digamos. Pero me decía ese político que probablemente estamos asistiendo a un cuadro parecido al que le tocó enfrentar al presidente Alessandri Palma, allá por los años 20, en donde había una efervescencia muy fuerte, un conflicto entre el Parlamento y el gobierno. Entonces, en ese escenario de conflictividad, se dio este proceso de enfrentar el desafío de una nueva constitución. Entonces él me decía que quizás este proceso también parece muy forzado, la situación interna, como parece enunciarlo usted, abogado, a esa situación de esa época. Tienes toda la razón, Paulino, porque los países van progresando, van avanzando, van actualizando sus instituciones, empujados por los procesos sociales. Eso ha ocurrido siempre en el mundo y también en Chile. Yo te voy a dar 4 ejemplos. Te voy a dar el ejemplo del año 1925. El ruido de sables el ruido de sable es la culminación de una inquietud social que estaba reflejada en la sociedad de ese entonces y que generó un cambio evidente. Produjo, por ejemplo, la aprobación de todas las leyes sociales, el Código del Trabajo y una serie de avances en lo social que dibujaron un país distinto al que existía en el año 1920. Pero no solo eso. En el año 1938 se produjo también una confrontación política, en este caso, sumamente tensa, que generó en definitiva la elección de don Pedro Aguirre Cerda y un proceso también de cambio, en donde el país fundamentalmente entró en un proceso de modernización económica con su industrialización y con otros avances de carácter social. No se olviden del medio litro de leche, no hay que olvidarse del tema del impulso a la vivienda, el impulso, digamos, a las ayudas para los más desvalidos, etc. Un tercer ejemplo es lo que sucedió en el año 1965, con la incorporación de la democracia cristiana en el gobierno y con la incorporación de un sector de la población que había estado absolutamente excluido de la vida ciudadana y de los beneficios que genera, digamos, la sociedad y que debe ayudar a que los ciudadanos avancen. Ese fue un proceso extraordinariamente importante.
Tenemos también, me voy a saltar, porque es un tema extremadamente complejo, digamos, y largo, el tema además. de la unidad popular. Ajá. Y el tema de la dictadura. Ese otro tema, digo. Es un, Claro. tema que rebasa esta entrevista. Claro. Yo me encantaría referirme también a ese tema, pero lo que quería señalarles es que siempre los países progresan cuando hay ciertas inquietudes que están reclamando cambios. Y Como lo que eso ocurrió ahora, ¿no es cierto? es lo que definitivamente claro. el 18 de octubre, que de paso estamos hoy día a 3 años. Hoy estamos celebrando eso, exactamente. Justamente, el día de hoy se celebran 3 años del Oiga, abogado, y ese impulso que da origen a lo que sabemos, ¿no es cierto? La elección de convencionales, 100%, la paridad, todo esto innovador, ¿no es cierto?, en la tradición chilena. Pero viene ese zarpazo, esa vuelta, abogado, esa cosa increíble de que esa gente se junta, no se conocían, quizás no tenían mucha experiencia en la discusión de estos temas, producen una imagen al parecer un tanto difusa y en algunos casos negativa en la opinión pública, y como resultado tenemos esto, que el resultado de ese trabajo de uno es rechazado abiertamente por la mayoría. ¿Cómo explicar eso desde el punto de vista técnico, digamos? Eso requiere una explicación un poco más lata, en el sentido de que para explicarlo bien hay que remontarse al estallido social. El estallido social fue una explosión de ira colectiva que se inició. La catarsis. Así es. Se inició con una protesta estudiantil que duró varias semanas incluso, y que el día 18 de octubre eclosionó con una violencia inusitada, no conocida, a mi juicio, en este país, por su extensión, más que por la violencia misma, y que fue impulsada por los estudiantes secundarios y por grupos anárquicos. No debes olvidarte de los rayados en las paredes que decían, no más Estado. Claro, eso es una expresión de anarquía pura. Claro, exactamente. Bueno, resulta de que este estallido que provoca un remesón, prontamente, a los días después, empezó a extenderse. Estas expresiones de disconformidad que eran de grupos muy cerrados, estudiantes y grupos anárquicos, por así decirlo, contagió a toda la sociedad, y la sociedad entera, a través ahora de manifestaciones pacíficas y masivas, no nos olvidemos de esa manifestación del 25 de una semana después, octubre, claro. 25 de octubre, que reunió 1 millón de personas en la calle. 1.200.000 personas. Pero eso no fue solo en Santiago, fue a lo largo de todo el país. Esto estaba manifestando algo de fondo, alguna especie de disconformidad con el estado de cosas que existía. Ese es un hecho de la causa. Y ya, en definitiva, el alza de la movilización, que fue el detonante del estallido, ya quedó atrás y comenzaron a plantearse otras demandas. Alza del costo de la vida, bajo monto de las pensiones, atención deficiente de la salud, y una manifestación que también fue importante, todos contra la Constitución de 1980. Y a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las 40 y tantas modificaciones que había sufrido en su vigencia, resulta que nunca pudo superar el pecado original de su legitimidad. Claro, eso fue el detonante. Claro. Es el primer antecedente que empieza a explicar todo lo que sucedió después. El proceso continuó.
el 15 de noviembre, con la presión que ejercía la ciudadanía, el Congreso, en un acto que lo distingue, acordó transversalmente convocar a un plebiscito para consultar a la ciudadanía si era posible convocar a la redacción de una nueva constitución y la modalidad que debía emplearse. Y este plebiscito, que se iba a realizar en el mes de abril de 2020, en definitiva se hizo en el mes de octubre, y yo te diría de que fue una sorpresa para todos, porque resulta que un 78% de la ciudadanía de este país dijo, sí, queremos una nueva constitución y queremos que una convención constitucional enteramente elegida sea la que la redacte. Y después tenemos otra sorpresa. Resulta de que convocada la ciudadanía para elegir a los convencionales, se produce otro fenómeno. Otro fenómeno que es también producto de esa efervescencia por el cambio que había eclosionado el 18 de octubre. Eso generó otra sorpresa, porque resulta de que nadie esperaba, ni siquiera diría yo que los grupos que salieron triunfantes de esa elección de convencionales esperaban ese resultado, al punto de que los sectores de izquierda e independientes prácticamente podían tomar acuerdos por los 2/3 sin necesidad de acudir a la derecha ni al centro. Claro, pero, abogado, pero el resultado, digamos. ¿El resultado cuál es? Que la gente le dice, no, señor, no me gusta eso. ¿Quién no le gusta, de acuerdo con lo que hemos en estos lapsos de tiempo transcurrido? No me gusta la plurinacionalidad, no me gusta el tratamiento a los pueblos indígenas, no me gusta el sistema de justicia dual. Es decir, hay una serie de elementos. No me gusta que eliminen el Senado. Es decir, entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué viene ahora, abogado? Ahora hay que elegir una nueva constitución. Usted no, aún no se ha referido a eso. Me gustaría que lo hiciera ahora. Hay que elegir, hacer de nuevo lo mismo, pero al parecer en el ámbito político se está esbozando la posibilidad, y ahí me gustaría su opinión versada, abogado, de una mixtura, es decir, de un porcentaje importante de elección popular, digamos, 100% se habla, pero además la incorporación de algunos expertos, es decir, gente que tiene tratamiento constitucional, conocimiento de la ley, conocimiento de la mecánica constitucional. ¿Cómo ves este presente y Bueno, futuro, digamos? el diálogo en este momento a nivel parlamentario en el Congreso tiene una serie de puntos no resueltos. Y entre ellos está justamente la composición de lo que podría ser una nueva convención o asamblea constituyente. Y se han dado, lo que tú señalabas, en el sentido de que podría estar integrada como miembros activos por expertos junto con los convencionales elegidos por sufragio universal. Pero también se ha dicho que esta podría ser una convención integrada por parlamentarios y por miembros convencionales elegidos por votación popular. Es decir, estamos hablando de una convención mixta, sea integrada por expertos o por congresales y con convencionales elegidos. Pero eso está por definirse. A mí me parece que lo que se determine no va a ser malo. A mí me parece que la integración de expertos puede ser un aporte. Puede ser un aporte porque le da una cierta orientación, una cierta conducción técnica al debate y a las conclusiones de una convención constitucional. Le incorpora, por así decirlo, experiencia, le incorpora conocimientos, le incorpora
historia constitucional mundial y nacional. Y eso contribuye sin duda a generar un cuerpo de normas constitucionales que debe responder a lo que es en su naturaleza una carta fundamental, que debe contener normas de carácter general que conduzcan en sus grandes líneas una institucionalidad que debe servir a todos los sectores de una nación. Porque en la democracia, Paulino, en la democracia existe por definición alternancia en el poder. Claro. Y en consecuencia, ningún sector que haya sido favorecido por el electorado tiene derecho a cambiar esas reglas básicas fundamentales que sirven de cauce ancho a la convivencia nacional. Claro. No es legítimo, por ejemplo, que un partido que porque tiene una muy grande mayoría en el Congreso trate de cambiar todo, porque resulta de que los votantes, los ciudadanos, en la próxima elección pueden decidir una cosa absolutamente distinta y crear una nueva mayoría. Como de Y hecho esa ocurrió. nueva, Como exactamente, de hecho ocurrió, digamos. así es. Y esa nueva mayoría necesariamente tiene derecho. Esa nueva mayoría tiene derecho a gobernar con su propio programa, que no esté sujeto a la limitación dinámica de un gobierno. Claro. Abogado, hay un aspecto que no hemos tocado y que, de acuerdo al análisis político que hacen los expertos en este tema, en la opinión pública, y que tratan de influir sobre ella, tiene gravitante importancia, que es un poco la crisis que tienen los partidos políticos, o sea, la crisis de representatividad política por la cual el país está viviendo. Es decir, hay una crisis de credibilidad, crisis de representatividad, crisis de los partidos políticos. Como una democracia, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, se basa precisamente en la acción, en la madurez precisamente de los partidos políticos. Me gustaría que, para ir redondeando esta interesante charla, abogado, nos diera su parecer sobre qué hacer, digamos, cómo influir, la opinión pública me refiero, para que el país entienda que sin partidos políticos fuertes, bien asentados, con una clara orientación y un claro programa de gobierno, es poco lo que se puede hacer. ¿Cómo le daría vuelta a usted eso? Estimado Paulino, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja el proceso pasado. Justamente la crisis de credibilidad de los partidos políticos, además de un sistema electoral que facilitó la inscripción de independientes, además de la paridad de género que se inauguró en esa elección del 15 y 16 de mayo del 2021, además de los cupos reservados, esa circunstancia generó el resultado que se reflejó en la Convención Constitucional. Es decir, no hubo una institucionalidad de partidos políticos que pudiera orientar desde sus particulares visiones ideológicas el curso de este proceso. Y resulta que eso significó lisa y llanamente que los convencionales, que en una parte importante no tenían formación jurídica primero, pero además, que es lo más grave, no tenían formación política. No debes olvidarte que la gran cantidad de convencionales elegidos por el Frente Amplio, por ejemplo, el Frente Amplio estaba integrado por partidos nuevos y por militancia muy joven, que no tenía experiencia política y que en alas del triunfo arrollador que tuvieron en la elección de convencionales creyeron que era
que todo era posible. Como dijo en el movimiento del año 1968, seamos realistas, pidamos lo imposible. Así es. Y aquello, mutatis mutandi, es lo que ocurrió sociológicamente, diría yo, en la Convención Constitucional. Quisieron hacer, y esto no es una crítica, porque esos son ideales de la gente. Y si somos democráticos, también debemos entender que si nosotros convocamos a una elección universal por decisión del pueblo, tenemos que respetar la decisión del pueblo en materia de constitución de esa convención constitucional con todos sus ventajas, beneficios y problemas o desventajas. Eso es lo que explica el resultado, a mi juicio. Esta es una opinión muy personal, no estamos acá para hablar de la verdad ni para fijar la rueda de la fortuna, estamos especulando respecto de cuál podría haber sido la explicación de lo que resultó, del resultado de la labor de la Convención Constitucional. En buenas cuentas, se dijo, señores, aquí hay que reemplazar todo lo que tenga olor y color a la Constitución de 1980, que era una constitución esencialmente ideológica y que anclaba el sistema institucional a un régimen económico neoliberal. Pero cayeron en el mismo defecto, en alguna medida, no en todas. No cayeron absolutamente en eso. Habían contrapesos que jugaron, había gente que señaló cuáles eran los peligros de una situación de ese tipo, etc. Se dijo que una constitución tenía que dictarse para durar décadas y no años. Eso influyó para que se moderara el debate y saliera un resultado que tampoco es tan malo, Paulino. Hay cosas que son positivas. La ampliación de los derechos sociales. Claro que sí, claro. El reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Hay un montón de cosas positivas. O sea, de Por Estado ejemplo, subsidiario de Estado subsidiario a Estado social de derecho, tengo entendido que. esa es otra cosa positivísima. Hay una declaración de que el Estado es un Estado laico. Exactamente. Y ese es un avance extraordinario, porque resulta de que en el año 1925, la Constitución aprobada ese año separó la Iglesia del Estado, pero resulta de que no declaró que el Estado era laico, es decir, no declaró la prescindencia del Estado respecto de toda creencia religiosa o idea filosófica. Y siguió vinculado a una religión que era oficial antes y que mantuvo un gran peso de poder e influencia dentro del Estado. Claro que sí. Abogado Jaime Jara Miranda, el tiempo es implacable, usted sabe, el tiempo todo lo borra, como dicen los poetas. El tiempo es implacable. Abogado Jaime Jara Miranda, nuestro invitado de hoy, solemos pedirle a nuestros entrevistados, abogados, que al final de nuestras conversaciones le demos un tono positivo a esta conversación, es decir, un aliento, una esperanza, un pensamiento positivo. Y nos gustaría terminar esta conversación con usted, abogado, precisamente en ese tono, es decir, de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con el relato que nos ha hecho, y de acuerdo con los antecedentes que están en la mesa, que no han cambiado mucho, entre paréntesis, pero que pueden cambiar. ¿Cuál sería usted en un par de minutos su reflexión final en esos términos? ¿Cómo
¿cómo se puede perfilar un futuro un poco mejor del que tenemos en esta materia constitucional? Mira, en materia, estamos hablando de reforma o de De reforma, establecimiento de una nueva reforma, constitución. exactamente. Ese es el Ese es el tema. ámbito de mi reflexión. Yo, Paulino, soy profundamente optimista. Ujú. Yo creo en la clase política de este país. Yo creo en la responsabilidad de todos los parlamentarios, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Yo creo que tenemos una tradición política y jurídica que nos va a permitir llegar a un acuerdo absolutamente razonable para incorporarnos a un nuevo proceso de redacción de una constitución. Te diría yo de que no es tan importante, no dejando de ser relevante, las formas que adopte la forma de integrar la convención, la forma de los límites o bordes Los de los bordes, que se ha incluso. hablado. Mm. No, eso no es tan importante como un acuerdo armónico entre todas las fuerzas políticas que alumbre un proceso que, con las enseñanzas que dejó la primera etapa de aquello, del 18 al 22, perdón, del 19 al 22, con esa experiencia, con las cosas buenas y con las cosas que no son tanto, podamos avanzar en la determinación de un cuerpo de norma en que todos nos reconozcamos, en que la aceptemos como las reglas del juego, que nos sirva para convivir, que nos sirva para convivir en paz, que le otorgue garantías a quienes son los responsables de crear riqueza en este país, pero que al mismo tiempo garantice un actuar del Estado que permita mejorar la situación de los más desvalidos, que armónicamente entendamos que vivimos en un mismo país, que reconozcamos a los pueblos indígenas. Si esa es una discusión que viene desde el año 1990, claro, la plurinacionalidad tenía algunos problemas y eso objetivamente hay que reconocerlo. Pero si nosotros somos capaces, y yo estoy cierto de que seremos capaces, vamos a construir un cuerpo constitucional que nos va a ayudar a progresar y fundamentalmente a convivir pacíficamente en una sociedad en que todos sean respetados y en donde los niveles de extrema pobreza y de pobreza vayan disminuyendo rápidamente, ojalá. Abogado Jaime Jara Miranda, muchas gracias por su Por favor. participación en esta oportunidad en el Portal Citerior. Le agradecemos nuevamente su disposición, su tiempo para conversar con los amigos del Portal Citerior. Muchas gracias por su participación. Gracias a Portal Citerior, gracias a ti, Paulino, y mis reiterados agradecimientos por la invitación que se me ha impartido. Y a ustedes, amigos del Portal Citerior, que nuestra sintonía por internet, y a todos los amigos del país, también mucho agradecimiento por su sintonía. Ya estaremos nuevamente en un futuro cercano con otro invitado de tanto prestigio y tanta fuerza como el que hemos tenido. Muchas gracias, amigos. Adiós. Hasta luego. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas
que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.